¿Qué tal, amigos? Aquí de nuevo en su canal Códice, Marvin Obregón, para servirles. En esta oportunidad, mis queridos amigos y amigas, quiero hablarles de un tema también muy importante: cómo vivir de acuerdo a las tres grandes leyes. Usualmente, en la época actual sobre todo, el hombre habla de las leyes creadas en el Congreso o en la Asamblea Legislativa, pero no se acostumbra a hablar de las leyes cósmicas o las leyes divinas. Y hace unos años, tal vez cuando, qué sé yo, hace unos 40 o 45 años, se hablaba de las leyes naturales. Hoy muy poco se escucha en el lenguaje popular hablar de las leyes naturales. La gente ha concentrado su atención en las leyes creadas por el hombre de nuestra sociedad, de nuestras sociedades modernas. Hoy me voy a permitir hablarles brevemente de estas leyes que están ahí implícitas. La primera, bueno, son como tres apartados, ¿verdad? Las leyes cósmicas y divinas, las leyes naturales y las leyes del hombre. Vamos a ver que interactúan entre ellas. Las leyes cósmicas son estudiadas por la astrología y por los metafísicos. Las leyes divinas son estudiadas por las religiones y por la teología. Las leyes cósmicas, astrológicas, como ustedes les quieran decir, representan los fundamentos de Dios. Las leyes divinas, las leyes todo lo que tiene que ver con leyes religiosas, representan los mandamientos de Dios, como en el cristianismo, digamos, en el catolicismo hablamos de los mandamientos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Sabemos que existen 5 religiones, 5 grandes religiones, ¿verdad? Porque de allí se derivan muchas sectas. Tenemos el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo. En fin, hay 5 grandes religiones. Yo quiero pues referirme un poco en el campo de la astrología, que ha sido una ciencia, o como se le califica ahora, de pseudociencia. Un poquito en el aspecto de contemplar, por ejemplo, el tema de los cuartos lunares. Los cuartos lunares han sido utilizados para muchas cosas, pero digamos, hablemos de la agricultura. Se dice que en luna nueva el follaje y el sistema radicular de las plantas funciona un poco más lento que en los otros cuartos. Es el cuarto lunar en donde los antiguos agricultores utilizaban para hacer la poda. La poda es cortarle al tallo ramas para que en cuarto creciente este cultivo agarre fuerza. En fin, eso se tomaba en cuenta. Yo personalmente desconozco si la agronomía contemplará actualmente esto de los cuartos lunares para el cultivo. Me imagino que en algunos casos algunos agrónomos pues habrán estudiado algo de esto y lo habrán dejado en el campo del mito o de las creencias. Pero vemos que los agricultores lo usaban y les funcionaba. Ahora habrá que hacer un estudio de cómo la parte nutricional del alimento es mejor, si tomando en cuenta estos conocimientos o no tomándolos en cuenta. Simplemente atenerse a los agroquímicos.
Otro de los aspectos, digamos, vendría a ser, por ejemplo, el caso de cuando una persona se ha quebrado una mano, un pie, y se ha tenido que insertar un pin, le han tenido que insertar un pin por motivos de la quebradura. Vemos que la persona se queja de que en la luna llena le genera más dolor esto. ¿Será creencia? ¿Es un mito? Bueno, no sé, yo he escuchado a mucha gente decir lo mismo, entonces tal vez no es algo subjetivo, tal vez tiene algo de cierto. No podemos aficionarnos o creer ciegamente, ser fanáticos de estas cosas, pero sí es bueno pues estudiarlas y practicar a ver qué tan ciertas son. Veremos que por el lado de, digamos, de la ciencia, aquí de la parte, digamos, hermética, que estudian también los principios cósmicos universales. En aquella época del antiguo Egipto existió un gran sabio, una especie de semidios llamado Hermes Trismegisto, 3 veces sabio, dice la literatura, el cual sintetizó 7 grandes leyes cósmicas. Yo le voy a comentar unas 2 o 3. La primera gran ley habla del mentalismo. Dice el mentalismo que el todo es una creación mental, que el universo es una creación mental. Algunos dicen que el universo es una mente. ¿Qué tan cierto es? Bueno, podría ser. Pero sí es bueno atenerse a ese concepto, porque si el universo es una mente, que es sinónimo de Dios, pues tiene lógica, porque cuando uno pide a Dios, digamos, entonces por ahí anda la cosa. Veremos otra de las grandes leyes herméticas, la ley de causa y efecto, ejecutada en nuestra actualidad, en el lenguaje popular. Usted oye a la gente hablar de que depende de lo que uno siembre, eso es lo que va a cosechar, de que depende de si me haces el bien o me haces el mal, así te va a ir en la vida. Es la ley de causa y efecto. Y por el lado del cristianismo, veremos que pues también se aplica, digamos, aquello del amor al prójimo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pues contempla un poco esto de la ley de causa y efecto, ¿no? Así es que esto pues tiene su relación, ¿verdad? Todas estas cosas tienen relación en el fondo. No hay que verlas así como contrapuestas, como que uno es ateo porque toca algunos temas, o que está cometiendo sacrilegio, ¿no? Es que en el fondo tienen su conexión estas cosas. Lo que hay que hacer es verlas con un poco de mente flexible, un poco con mente amplia, un poco tener un poquito digamos, diría yo, ser un poco, digamos, paciente, tener respeto también por las concepciones, ¿verdad? Otra ley de estos principios cósmicos del hermetismo vendría a ser la ley de la vibración. La vibración nos dice que nada está inmóvil, que todo se mueve. Vean ustedes qué importante esta ley. Sucede que a uno le está yendo mal en un momento. Me está yendo mal. Tengo crisis económica. Pero de acuerdo a esta ley, que todo se mueve, que nada está inmóvil, eso se va a mover. Vea cómo nos conviene pensar en esto. O sea, se va a mover la mala racha que tengo. Y por el otro lado, si me está yendo bien, también tenemos que tener cuidado. Si tengo bonanza, tengo que tener cuidado, porque como todo se mueve, nada está inmóvil, entonces hay que cuidar esa bonanza, porque podría ser que nos llegue lo que se llama la época de las vacas flacas, ¿verdad? Entonces por ahí también hay que tener un poquitito de observancia en estas cosas, ¿no? Sin fanatizarnos.
Hablando un poco de esto, la gente de todas las religiones, digamos, usted los oye hablar del karma, del dharma. El karma, pues, es el castigo cósmico, digamos que si hemos hecho el mal en el pasado, la estamos pasando mal ahora. El dharma es que si hemos hecho el bien, pues ahora nos está yendo bien. O sea, es igual que la ley de causa y efecto. Karma y dharma vendría a ser karma, castigo cósmico o divino, y dharma, el premio que tenemos, digamos, un premio que estamos gastando, que lo generamos. Algunos dicen que en vidas pasadas, ¿verdad? No nos vamos a meter a hablar ahorita de si las vidas pasadas existen o no existen. Eso será tema tal vez para otro momento. Pero sí, un poco de eso, digamos, ¿qué hice yo y ahora qué es lo que estoy recibiendo? Así es que es importante contemplar estas leyes para vivir armónicamente con el universo, con la naturaleza, con los demás hombres, con Dios, ¿verdad? Eso es importante. Veremos que las leyes naturales se bifurcan en el derecho natural y también en lo que la astronomía ha estudiado. Ya vemos por allá en el año 1609 con Kepler, la famosa ley de Kepler, de que cuando los planetas giran alrededor del Sol, forman una elíptica, exceptuando Júpiter, ¿verdad?, que no gira alrededor del Sol. Y también pues hay que tomar en cuenta que Urano y Venus cuando rotan, no rotan a favor de las agujas del reloj, sino que rotan al revés, en contra de las agujas del reloj. Pues esta ley de Kepler se mantuvo, no sé hasta dónde se mantendrá todavía, ¿verdad?, ese concepto. Y tenemos también que en el año 1687 ya Isaac Newton nos hablaba de la fuerza de la gravedad, de la ley de la gravitación. La ley de la gravitación, cuando aquello de que los objetos se mantienen por su peso y masa pegados hacia objetos más grandes y que esto sustenta la fuerza de la gravedad, son conceptos que se mantienen, son leyes que están ahí, que no han sido superadas. Incluso no se pueden violar esas leyes. Hay leyes que son inviolables. Sí, podríamos decir quizás que la ley de la gravedad ha sido, la fuerza de la gravedad, pues es lo que comúnmente se conoce con el nombre de fuerza de gravedad, ha sido superada porque el hombre creó el avión y ha logrado suspenderse por el aire, ha salido incluso fuera de la atmósfera. Entonces digamos que por ahí se ha superado la ley de la fuerza de la gravedad o la ley de la gravitación. Para que algo sea contemplado ley, tiene que haber una proposición científica donde diga que una o dos variables se conectan y mantienen durante todo el tiempo. Cuando eso ocurre, estamos hablando de una ley. O sea, ya hay un cumplimiento de dos o más variables, hay una constante, entonces ahí se habla de ley. Vemos que pues es importante contemplar en el derecho natural lo que el hombre ha hecho aquí para vivir en sociedad. Juan Jacobo Rousseau dice que hay un contrato implícito, que hay un contrato natural que hemos hecho entre todos aquí en la sociedad para convivir. En el contrato social de Juan Jacobo Rousseau se habla de eso. Libro muy importante, hay que leerlo ese libro. Vemos que el derecho natural ha abogado para que el hombre sea libre, tenga libertad de expresión, tenga derecho a la vida, derecho a ser feliz, derecho a caminar libremente. Pero somos conscientes de que en algunos sistemas de gobierno, en algunos sistemas políticos, estos derechos han sido violados. Lamentablemente así es. Y estas violaciones, mis queridos amigos y amigas, traen consecuencias de acuerdo a la ley de causa y efecto. O si lo queremos ver desde el punto de vista cristiano, de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Bueno, aquel mandamiento que dice no matarás, ¿verdad?
por ahí anda la cosa. O sea, tenemos que vivir acorde a las leyes. Ya vemos que el hombre ha creado muchas leyes. Podemos hablar de un montón de leyes acá. Pero este no es un video que estamos haciendo sobre leyes, pero usted puede hablar de la ley del fumado de la 9028 o la ley del psicotrópicos, la 8204. Han sido leyes que se han creado para poder organizar la vida social, la vida aquí entre las personas, para hacerla un poco más aceptable. Ahora, ¿se violan leyes? Sí, se violan leyes. Uno, se violan leyes por inocencia. O sea, no conocemos una ley, podemos no conocerla y la violamos. Dos, se violan leyes por arrogancia. O sea, aún sabiendo que una ley es así, ya está, lo hacemos porque nos da la gana, porque nos dejamos llevar por la intolerancia, por la impaciencia. Entonces cometemos el error, ¿verdad? Pero las consecuencias van a venir. Así es que, mis amigos, este breve video que he hecho es para decirles que las leyes del hombre están sustentadas implícitamente en otras leyes, las leyes naturales, las leyes divinas, las leyes cósmicas. Y por ahí viene el asunto. Es importante estudiarlas por aparte, pero a la hora de aplicar una ley hecha por el hombre, hay una implicitez, hay un contenido, hay una sustancia que deviene en la historia del ser humano. Y para ser felices nosotros tenemos que vivir bajo las leyes. No verlo esto como una dictadura, ¿no?, de la ley, no se puede ver así. Pero vemos que muchos hombres y mujeres quieren vivir como se les da la gana, y eso no es así. Lamentablemente a veces la ignorancia nos puede. Así es que, mis queridos amigos, antes de cerrar quiero recomendarles, creo que lo dije ya, el libro El Kybalión, Los Tres Iniciados. Léanlo, es un libro muy importante. En él me he basado para hablar un poquitito de las leyes cósmicas. El Kybalión, Los Grandes Iniciados. Lean ese libro, les va a gustar, y tengan ustedes, como siempre les digo, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar en donde me estén viendo.